Hola a todos, soy Atunida y este vídeo es una masterclass de cómo hacer pirámides irregulares pop-up. Espero que os guste y empezamos. Este vídeo es una continuación del vídeo que subí el otro día de cómo hacer pirámides pop-up. En ese vídeo vimos cómo hacer una pirámide en la que los triángulos tienen los tres lados iguales, es decir, son triángulos equiláteros. Y en este tutorial vamos a ver cómo hacer esas pirámides que tienen los lados diferentes. En este caso, por ejemplo, la base es más estrecha que la altura. En este, la base es más ancha que la altura. Y este lo que pasa es que tiene este lado y este lado de un tamaño y este de otro. Y antes de comenzar con la explicación, os quiero recordar que tenéis que ver este vídeo antes para poder entender todo bien, porque ya os he dicho, es como una segunda parte, con lo cual hay cosas que no voy a explicar del todo porque ya están explicadas. Y dicho todo esto, vamos a empezar con esta segunda parte de pirámides irregulares. Vamos a comenzar con esta pirámide que, como ya os he comentado, es más alta que ancha. De modo que a esta altura de los triángulos la vamos a llamar A. Y a este lado de aquí lo vamos a llamar B. Y voy a pasar esas letras a este dibujito de aquí. De modo que esto sería la A, esto sería la B. Y este lado de aquí también sería la B. En el otro vídeo, en el caso de los triángulos equiláteros, todos eran la letra A, porque todos los lados eran iguales, pero aquí ya tenemos un lado de los triángulos que es de un tamaño diferente, el B. Con lo cual, la circunferencia que tenemos que dibujar para luego poder dibujar esta figura tiene que tener un radio, como veis aquí, que sea exactamente igual que A. Con lo cual, la cartulina que utilicéis tiene que tener un espacio de 1 centímetro por aquí y por allá para dejar espacio para las solapas. Luego este es A y esto también es A, que serían los dos radios, uno a cada lado. Y con lo cual la cartulina que necesitaremos para poder dibujar la circunferencia tiene que medir 2 por A más 2. Luego en los triángulos equiláteros, cuando teníamos dibujada la circunferencia, cogíamos este mismo radio y hacíamos marquitas por el borde, pero en este caso esto no es así porque, como ya hemos comentado, el lado B es más corto. Lo que nos quiere decir que entonces esta base de los triángulos es B y estos lados es B entre 2. Por lo tanto, después de dibujar la circunferencia, en lugar de coger el mismo radio para hacer las marquitas, lo vamos a mover hasta la medida B y con esa marquita sí que vamos a ir marcando cada punto para poder dibujar los triángulos. Y el resto del proceso es exactamente igual que en los triángulos equiláteros. El primer triangulito tiene una solapa, el segundo está doblado por la mitad, el siguiente tiene solapa y después el último también está doblado por la mitad. Y luego lo último que nos queda por dibujar es esta pestañita. Y ahora vamos a ver un ejemplo en el que la altura va a ser 8 centímetros y la B va a ser 4. Y vamos a reemplazar estas medidas en nuestro esquemita. Y ahora vamos a hacer este ejemplo para que lo veáis súper claro. Tengo ya marcado el punto central de esta cartulina, que mide 18 por 18, y tengo el compás abierto a 8 centímetros, que es la medida de A, así que vamos a dibujar la circunferencia. Y ahora, como ya os he dicho, tenemos que mover el compás a la medida B, que en mi caso son 4 centímetros. Y ahora vamos a ir marcando el borde. Con esta medida vamos a poder dar la vuelta entera, pero no hace falta. Con que dibujemos 5 marcas, de las que podremos sacar 4 triángulos, es suficiente. Ahora, exactamente igual que en los triángulos equiláteros, vamos a unir estas marquitas con el centro y luego uniremos estas marquitas entre sí. Este primer triángulo, como ya sabemos, tiene que tener una solapita
y el segundo tenemos que doblarlo por la mitad, así que como sabemos que la base es 4 centímetros, la mitad son 2. El siguiente triangulito también tiene que tener una solapita y el último triángulo también está dividido entre 2. Con esto así ya solo nos queda añadir esta solapita y ya está, ya lo podemos recortar. Y el resto del proceso de montaje es exactamente igual que en los triángulos equiláteros, no cambia absolutamente nada. Si el vídeo te está gustando, dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y recuerda que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación, entre otras ventajas. Esta solapita, cuando la podamos doblar hacia adentro, vamos a cortarla siguiendo esta línea de aquí para que luego al pegarla por dentro no se superponga a los dobleces y no nos moleste para construir la pirámide. Como consejo, esta pirámide os recomiendo siempre dejarla doblada hacia afuera porque el pico es tan estrechito que si la doblamos hacia adentro se va a acabar deformando y se va a abrir por aquí, así que esta pirámide intentad siempre dejarla plegada cuando esté la tarjeta doblada hacia adentro. Ahora vamos con el segundo tipo de pirámide irregular, que es esta, que es mucho más bajita que ancha. Y voy a marcar las mismas letras que he marcado en la otra. De modo que esta sería la altura A y el ancho sería la medida B. Y este dibujo va a tener exactamente las mismas letras que este, porque realmente es igual. Y ahora vamos a ver dónde van estas letras en nuestro esquemita. Y en realidad este esquema es exactamente igual que este otro. La única diferencia es que como en este caso las bases de los triángulos son más pequeñitas que el alto, nos queda toda la figura amontonada en un ladito del círculo. Y sin embargo en este, como la base es más grande que la altura, se nos queda casi que si fuese un poquito más grande no podríamos llegar a cerrarlo. Así que lo dicho, el radio de la circunferencia es este ladito de aquí, que es el ladito A. Estos son las solapas y por tanto el ancho total de papel que necesitaríamos para dibujar la circunferencia es 2 por A más 2, que es exactamente lo mismo que teníamos aquí y también lo mismo que era en los triángulos equiláteros. Y nos pasa exactamente lo mismo que en este caso de aquí. Después de dibujar la circunferencia no podemos coger el mismo radio para hacer las marquitas en el borde, sino que tenemos que coger el ancho de B. Es decir, que este ladito de aquí mide B y sus mitades evidentemente miden B entre 2. Y repito lo mismo que he dicho antes, después de dibujar la circunferencia con ese radio no lo utilizamos esa misma medida, sino que tenemos que cambiar el ancho de B, que en este caso es más largo, y ahora sí iremos dibujando cada una de las medidas. Y la figura que dibujemos tiene que tener los mismos dobleces que todas las pirámides, es decir, el primer triángulo tiene que tener una solapa, el segundo doblado por la mitad, el tercero otra solapa y el cuarto tiene que estar doblado por la mitad y tener esta última pestañita para que podamos cerrar la pirámide. Y ahora voy a hacer un ejemplo para que lo veamos súper claro. En el ejemplo que voy a hacer, el alto de la pirámide va a ser 4 y los anchos de cada uno de los triángulos va a ser 5. Y ahora es tan fácil como reemplazar estas letras en nuestro esquema. Así que ahora vamos a hacer este ejemplo con papel. Tengo ya preparada la cartulina que yo voy a utilizar con el punto central marcado. La cartulina mide 10 por 10 centímetros y la medida de A, como ya hemos dicho, son 4 centímetros. Así que ahora vamos a dibujar la circunferencia. Y ahora vamos a tener que abrir el compás a la medida de B, en mi caso 5 centímetros. Y marcaremos esa distancia sobre la circunferencia.
Y ahora, como en el resto de casos, vamos a unir estos puntos con el centro y luego estos puntos de uno a otro lado. Este sería el primer triángulo y por lo tanto tiene que tener la solapita. Este es el segundo, que tiene que estar dividido por la mitad. En este caso el ancho mide 5, así que el punto medio es a 2,5. En el siguiente triángulo volvemos a tener una solapita y en el último de nuevo por la mitad. Y ya solo nos queda añadir aquí una solapita final que nos va a permitir cerrar la pirámide. Y ahora ya lo podemos recortar y de nuevo el resto del proceso es exactamente el mismo que en el resto de casos. Vamos ahora con esta pirámide en la que esta altura va a seguir siendo A y en todos los lados evidentemente es la misma, si no, no tendría forma de pirámide. Pero ahora tenemos este triángulo que tiene un ancho y este otro triángulo que tiene un ancho diferente. Así que ahora vamos a tener tres letras. Esta va a seguir siendo la A. Esta, para continuar con la misma lógica, va a ser la B. Y esta de aquí es la nueva letra, que evidentemente es la C. Y voy a pasar estas medidas ahora a este dibujito. La altura es la A. Este ladito de aquí lo hemos llamado B. Y este es el C. Y vamos a ver cómo se resuelve este esquema. Como ya os he dicho antes, el ancho de la cartulina, que son estas dos líneas de aquí que he puesto, va a ser lo mismo que en los otros casos, es decir, tiene que medir 2 veces A y tener un centímetro a cada lado para que nos dé espacio suficiente para dibujar las solapas. Con lo cual, el ancho total de la cartulina es 2 por A más 2. Y ahora llegaría la parte complicada, que tampoco es tan complicada, porque estamos trabajando con dos tamaños de triángulo diferente. Como vemos aquí, en este triangulito, que es el que se dobla, que es este de aquí, sería el B. Y por lo tanto este es B entre 2. Y esto es B entre 2. Y este, que sería el lado largo, es este triángulo de aquí. Y sería C. Y ahora bien, ¿cómo dibujamos esto realmente? Pues es exactamente igual de sencillo que los otros casos. Después de dibujar la circunferencia, cambiamos el ancho del compás para que sea o bien B o bien C, una de las dos. Yo prefiero empezar por B, como si empezase con este punto. Entonces clavamos el compás aquí, marcamos B, luego volvemos a pinchar aquí y marcamos por detrás para que se nos quede marcado este punto también. Y a partir de aquí ya es ir alternando. El siguiente punto lo hacemos con el tamaño de C, luego con el tamaño de B y luego con el tamaño de C otra vez y ya habremos terminado. Y ya solo nos quedaría a los triángulos que son de ancho B dividirlos por la mitad, bueno, doblarlos por la mitad, y a los que son de tamaño C añadirle la solapita y luego añadir esta solapita final. Y como ya sabéis, el resto del montaje es exactamente igual que el resto de pirámides. Pero igualmente vamos a hacer un ejemplo para que todo esto nos quede súper claro. Vamos a hacer una pirámide en la que la altura va a ser 4 centímetros, el B va a ser 3 centímetros y el ancho C va a ser 5 centímetros. Y de nuevo es tan sencillo como reemplazar las letras en el esquemita. Y ahora vamos a hacer este ejemplo sobre papel para terminar de entenderlo. Tengo esta cartulina de 10 por 10 centímetros ya preparada con el punto central marcado. Y tengo el compás abierto a la medida de A, que en mi caso son 4 centímetros, así que voy a dibujar la circunferencia. Y ahora tenemos dos medidas, la B y la C, y las tenemos que ir alternando. Por ejemplo, yo voy a empezar por la B, que son 3 centímetros en mi caso. Así que voy a pinchar sobre la circunferencia, voy a hacer esta marquita y ahora voy a marcar de nuevo al revés, porque este es el punto del que vengo y no tiene marquita como tal.
pero ahora ya la tiene, que son esos 3 centímetros. La siguiente medida que toca es la C, que son 5 centímetros en mi caso. Ya hemos hecho esta distancia, ahora otra vez 3. Y ahora otra vez 5. Y ahora vamos a unir todas estas marquitas con el centro. Y ahora unimos estas marquitas de una a otra. Este es el primer triángulo, con lo cual tiene que tener aquí la solapita. El segundo triángulo tiene que ir dividido por la mitad. En este caso, como mide 3 centímetros, la mitad es 1,5. El siguiente tiene solapita. Y el último también dividido por la mitad. Y ya solo nos queda añadir también esta solapita y ya lo podemos recortar y montar exactamente igual que el resto de pirámides. Dicho todo esto, ya solo me queda contaros dos cositas. La primera es que para calcular el tamaño de cartulina que se necesita para que las pirámides queden completamente escondidas es la misma fórmula que en el caso de las pirámides con triángulos equiláteros, así que no lo voy a volver a explicar. Lo que sí que voy a explicar es de dónde coger la X en cada caso. En este caso, como todos los triángulos son iguales, aunque no sean equiláteros, son iguales entre sí, con lo cual la X sería esta altura de aquí. En este caso también los triángulos son iguales entre sí y la X sería este ladito de aquí, pero en este caso de aquí, en el que tenemos triángulos diferentes, la X que tenemos que coger es de los triángulos que tienen la solapita, es decir, de este o de este. La X que tenemos que hallar es esta línea de aquí. Y otra cosita que no he explicado es sencillamente que para la plantilla de la base es básicamente estas letras que tenemos por aquí. En este caso, para la base necesitamos una cartulina que sea B por B y luego la doblaremos por la mitad. En este exactamente igual, B por B. Y en este caso, la voy a dibujar aquí porque ahí no me cabe, sería una cartulina que midiera, en este caso B es el triángulo que se doble, por lo tanto es este, y C el que no, pues B por C, y lo doblaríamos en este sentido. Y con esto ya hemos terminado la masterclass de pirámides irregulares pop-up. Gracias por verme y también gracias a todos los suscriptores de Patreon que hacen posible que yo siga creando y compartiendo vídeos como este. Un abrazo a todos y hasta la próxima.